Estamos de regreso aquí en Planeta 2013.tv. Nos comentabas, Ana, acerca del taller anterior de hipnosis. Y bueno, tenemos este otro que es Sanando a tu niño interior. Niño interior. Hemos visto ya que muchas escuelas y muchas filosofías adoptan este título en sus talleres, en sus retiros, desde la escuela de Osho hasta una Gestalt. Es un tema clave quizá esto, sanar a tu niño interior. Pues definitivamente sí, ¿no? Porque es como ir al origen, valga la redundancia, donde se originaron muchos de nuestros errores en la percepción del mundo, ¿no? Por decirlo así. Todas las culturas hablan, y como vos mencionabas, las líneas teóricas hablan de que nuestra personalidad y nuestra identidad y nuestro yo se forman entre el nacimiento y los 7 años de edad, ¿no? Que es una edad donde somos absolutamente permeables a todos y por supuesto incorporamos absolutamente todo lo de nuestro entorno, ¿no? Y no necesariamente nos pasan las mejores de las experiencias en esas edades, ¿no? Y lamentablemente a veces como adultos vamos creciendo y nuestra cultura siempre ha tenido mucho desprestigio. De hecho decimos, ay, no seas infantil, ¿no? Ay, no seas infantil, como mucho descrédito y prejuicio acerca de lo infantil, y con una connotación como si ser adultos implicara dejar de lado de la niñez o dejar de lado los aspectos más sanos y saludables nuestros. Entonces, el concepto de niño interior en realidad es un concepto, o como decirlo, como una definición que engloba todo aquello que hemos vivido desde nuestro nacimiento hasta los 7 años de edad. Y tiene 2 vertientes, ¿no? Las cosas buenas que hemos vivido y todo nuestro potencial. Es decir, nosotros nacemos y podemos ser un montón de cosas, las que querramos. Nuestro potencial es infinito. Pero la educación que vamos recibiendo va limitando y condicionando nuestras posibilidades. Pero resulta que hay una parte en nuestro ser que se conserva intacta. Conservamos intacta la espontaneidad, la capacidad que tiene un niño de entretenerse con cualquier cosa, la capacidad de sorprenderse frente a las cosas nuevas, la capacidad de contactar con otro ser humano sin prejuicios, sin problemas, sin nada, que nuestra cultura y la formación, y creemos que ser adulto es ir perdiendo esa espontaneidad. Entonces, ir a sanar al niño interior tiene 2 partes, ¿no? Una que es sanar lo traumático que pueda haber vivido ese niño. Todos tenemos situaciones de abandono, de carencia, de falta de atención o lo que fuera. ¿La huella de abandono viene desde el nacimiento? ¿La qué, perdón? La huella de abandono, que mencionan también muchos psicólogos. No es que venga desde el nacimiento, en realidad se va produciendo con experiencias que tienen que ver con las expectativas que teníamos que no se cumplieron. Y a veces es un cambio de percepción, a veces creemos o tenemos registro de que en nuestra infancia nos pasaron determinados acontecimientos y los vivimos desde una posición, por ejemplo, de víctima, pero cuando como adulto vamos a buscar ese niño interior y vemos lo que pasó en realidad, podemos mirar sistémicamente la situación y encontrar el potencial en lo que creíamos fue una desgracia, ¿no? De hecho es así. Cada trauma o cada situación dolorosa que hemos vivido nos ha dado a la par una capacidad y un talento. Pero como normalmente, como te decía, nuestra cultura nos acostumbra a, no, tenés que crecer, tenés que ser adulto, responsable, serio, y olvidarte de lo infantil, con mucho desprecio hacia lo infantil. Ese desprecio hace que todo ese potencial que tenemos no lo capitalicemos en la vida adulta, ¿sí? No vayamos a recuperar. Sanar a ese niño no es solamente sanar sus traumas, sino recuperar su espontaneidad, su capacidad de contacto con otros seres humanos sin prejuicios, sin preguntarte ni el nombre, ni a qué te dedicas, ni tu posición social, ni nada. Si vos ves a 2 niños jugando, pues todos esos valores o esos filtros a través de los cuales nos relacionamos los adultos no lo tienen, ¿no? Decías hasta los 7 años. Sí. ¿Por qué los 7 años? Pues es lo que coinciden todos los autores, ¿no? Que está conformado el psiquismo. Y dependiendo de la cantidad de estímulos que tenga un niño, puede que se termine de conformar antes.
porque también tiene que ver con las conexiones neuronales que hacemos, con la maduración de nuestro sistema neuromotor y con nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces, mientras más conexiones neuronales, mientras más estímulos reciba el niño, más rápido se conforma esta personalidad, ¿no? Mientras menos estímulo, pues hasta se llega al marasmo, ¿no? Claro. Que es cuando el niño muere, por la falta de estímulo, justamente. Ana, ¿cuál es la metodología en este taller? ¿Cuántas son las horas? Este taller en particular va a ser el domingo 25 y lo hemos puesto en esa fecha porque mucha gente los días sábados trabaja, y va a ser en Toluca en esta ocasión, y lo vamos a trabajar con Janet, una colega que está muy querida, y va a incluir el temazcal. Ella va a manejar el temazcal. Yo voy a dar la parte del taller, que es vivencial, también con distintas técnicas y distintos recursos para ir a ese lugar de nuestro inconsciente donde está esa capacidad de nuestro niño interior, y también algunas técnicas lúdicas. El taller en sí dura 5 horas, luego hacemos un pequeño receso, y el que quiere ingresar al temazcal con el tema para liberarlo a nivel, bueno, de los beneficios que tiene el temazcal, ¿no? Que es a través de la transpiración, de la eliminación de toxinas y todo ese proceso de sanación que se produce. Entonces, no es opcional, el que quiera participar del temazcal lo puede hacer. Sería excelente poder terminar el día con esa experiencia, y como te decía, va a ser en Toluca, y el costo es de 999, que incluye ahí sí las comidas y todo lo demás, porque estamos en un lugar especial. En el caso de una persona claustrofóbica, puede tomar el taller de Sanando al Niño Interior, pero el temazcal sí, puede ser un tema muy fuerte, es opcional, ¿no? No hay problema. No, una cosa no quita la otra, pues el que quiere participar lo puede hacer. De hecho, hemos puesto 2 precios, 700 para el taller y 999 con temazcal incluido. En el caso de un problema como la claustrofobia, ¿cuáles son sus orígenes y se puede sanar en el taller del niño, de Sanando al Niño Interior, para poder tomar el temazcal, o ese es un tema que llevaría más consultas? Pues lo que se puede hacer es en el taller empezar a ver el origen, empezar a desenhebrar la madeja que se creó en torno a esa fobia, ¿no? La claustrofobia es un miedo justamente a un lugar cerrado por temor a morirse, esa es la fantasía, ¿no? Que quedo tan aprisionada de los condicionamientos que me termino muriendo. Que es lo mismo que la agorafobia, nada más que la agorafobia es tengo miedo a estar en un lugar abierto, pero el origen es exactamente el mismo. Para explicar el origen de una fobia, pues cada línea teórica te va a dar una explicación diferente. No hay una única causa, ¿no? En tu experiencia terapéutica, ¿cuáles han sido las fobias más recurrentes que has atendido? Mira, las fobias a crecer. a crecer. O el miedo a crecer, ¿no? El miedo a salirse como de los patrones establecidos, el miedo a salirse de los convencionalismos, el miedo a vivir una vida diferente, ¿no? Que no es una fobia en sí mismo, pero termina convirtiéndose en fobia, ¿no? Porque la persona termina bloqueando todas sus posibilidades de crecimiento para mantenerse en una posición como de dependencia emocional. Eso es lo que más se ve en las consultas, ¿no? Y paradójicamente no es el miedo a fracasar lo que más tenemos, sino el miedo a triunfar, el miedo a que nos vaya bien en la vida. Ese es el principal. ¿Por qué crees que sea el miedo o la fobia o el trauma más recurrente? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Es un origen social, religioso, sí, cultural, de vidas pasadas, de genética familiar? ¿Cuál ha sido? Mira, yo creo que tiene que ver con lo que se llaman los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Que son los 4 paradigmas imperantes que tenemos en nuestra cultura, que es la religión, la política, la economía y la ciencia, que nos han dicho y nos dicen qué se debe y no se debe hacer la religión, qué se puede y no se puede hacer la política, qué sé y qué no sé la ciencia,
y qué es lo que debo y lo que no debo que nos dice la religión. Entonces estamos todos aprisionados en estas 4 cárceles que son las que determinan y condicionan cómo o nos pretenden decir, ¿no? O nos dicen cómo debemos vivir la vida. Dijiste ciencia, política, religión y economía. Economía. ¿No? Nos quedamos limitados en el no puedo, en el no tengo, en el no sé o en el no debo, ¿no? Entonces armamos, mal armamos nuestra vida, pero adentro de esas 4 cárceles, ¿no? Y cuando alguien quiere, pero nuestro ser sabe que hay algo más de eso, ¿no? Entonces está siempre esta lucha por querer ir más allá de estos límites. Pero por supuesto genera mucho miedo, porque el yo se acostumbró a lo que conoce, da pánico, algo al cual el yo no puede dar una respuesta, que sería lo desconocido, y traspasar esos límites. Entonces, coincido con muchos autores y con mucha gente que dice que realmente no le tenemos miedo a nuestra sombra, sino a nuestra luz y a nuestra real capacidad de lo que somos capaces de hacer como personas. Bien. Ana, ¿cómo te formas tú en este taller? ¿Cuáles son tus bases para sanar a tu niño interior? ¿Bases teóricas? Tus bases teóricas y experienciales. Ajá, okay. Y obviamente tu niña interior está sanada, ¿no? Mi niña interior es la primera que se beneficia cada vez que doy este taller. Bien. Que prácticamente todos los meses. Yo creo que es mi niña interior la que me lleva a hacerlo, definitivamente, porque cada vez que lo doy al taller, también mi niña interior está participando, se está sumando, estoy descubriendo cosas. No es un taller teórico para nada, ¿no? Entonces yo estoy involucrada en esa conciencia de ese grupo que está sanando en particular. Entonces yo digo, no, pues mi niña interior quiere de nuevo que dé el taller y por eso quiere participar, ¿no? Como decían los mayas, es el famoso espejo de obsidiana. A través de los demás nos podemos ver a nosotros mismos, y a través de ver qué heridas tienen otros niños interiores, yo puedo ver las mías, ¿no? Exacto, un reflejo. Es un reflejo. Cuéntanos... pero mi formación, ¿sí? Soy psicóloga de profesión, aunque lo disimulo bien. Allá en Buenos Aires estudiaste. En Argentina, en Córdoba. En Córdoba. Que es la segunda provincia del país. Y bueno, tengo formación, la primera psicoanalítica, después de bioenergética, formación transpersonal, y bueno, después ya la misma vida te va llevando por caminos más espirituales o por búsquedas más espirituales. Iniciaste el psicoanálisis. Sí, porque en la facultad, en la universidad era lo que había. Es, ¿no? Freudiano, ¿no? Es freudiano, sí. Hay unas ideas ahí entre Jung y Freud, sí. Y dicen que Jung es la luz y Freud es la oscuridad. Danos tu opinión acerca de pues estos dos gigantes. Dos gigantes, ¿no? Pues definitivamente a mí en lo personal Jung me fascina, me parece increíble la capacidad que ha tenido de entender el inconsciente colectivo, cosa que Freud se abocó al inconsciente individual, no llegó hasta el inconsciente colectivo, ¿no? Y todo esto de los mitos y de entender cómo funciona el mundo simbólico de nuestro inconsciente a través de los mitos, pues definitivamente Jung es un maestro, ¿no? Es inobjetable. Creo que hasta hoy nadie ha superado sus descubrimientos y sus teorías, y siguen siendo la base de muchos desarrollos posteriores, ¿no? Pero de hecho Freud se peleó con todo el mundo porque tenía muy mal carácter, o sea que no es raro que lo comparen con los de su época, ¿no? Freud era bastante, como él mismo se describía, muy obsesivo, no aceptaba cosas diferentes, y obviamente sus discípulos, los que se formaron con él, empezaron a crecer y a tener sus propias opiniones, ¿no? Y a diferir del padre, para usar la figura psicológica, ¿no? Bien. A diferir de la imagen del padre. Y también dicen que hay muchos mitos, ¿no? Entre el mal carácter que él tenía, cuando alguien encontraba algo que no coincidía con sus teorías, dicen que Freud lo expulsaba, ¿no? De su círculo de íntimos. Pero eso no le impidió a Jung definitivamente hacer su teoría. ¿Tú con cuál te quedas? A mí de Jung. De Jung. Creo que Freud realmente el mérito para la época en el que planteó hablar de sexualidad, hablar de poder, hablar de inconsciente, para la época
realmente fue un revolucionario. Definitivamente se jugó el todo por el todo en lo que creía, ¿no? Pero bueno, eso fue en el 1900 y hay muchas otras teorías que fueron, no sé si evolucionando o descubriendo otras facetas, ¿no? Así es. Pero yo en realidad los tomo a los dos, pero me gusta mucho porque me gusta mucho lo simbólico. Entonces Jung, con todo su despliegue de arquetipos y toda la mitología y los distintos mitos que los seres humanos encarnamos, es fascinante. Bueno, y estas dos personas ya pues dejaron este plano físico desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Han venido cada vez... Han abierto un camino que, bueno, quedó abierto, definitivamente, ¿no? Sembraron una muy buena semilla para todos los desarrollos posteriores. Así es. ¿Tú cómo quieres ser recordada? Como Ana, la verdad, porque creo que dentro de unos años espero pensar muy distinto de como pienso hoy. Muy bien. Bueno, vamos a la